Por favor, vamos a comenzar. Bien, señorías, proseguimos esta sesión para sustanciar la comparecencia de don Francisco Javier Hidalgo Gutiérrez, exdirector de Globalia, para informar en relación con el objeto de la comisión. El señor Hidalgo Gutiérrez ha sido citado en virtud del acuerdo del Pleno del Senado adoptado el 12 de marzo del 2024. El objeto de esta comisión es analizar contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre y con las más personas vinculadas a la trama investigada en la operación del Orme y respecto a presuntos delitos relativos a la corrupción que tengan una relación directa o indirecta o conexión con las mismas. La comparecencia del señor Hidalgo se produce en cumplimiento del plan de trabajo y de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1984 24 de mayo, que regula las comparecencias tanto en el Congreso como en el Senado. Le ha sido manifestado al señor Hidalgo que queda sujeto a la obligación derivada del artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio, todo ello sin perjuicio de los derechos constitucionales del compareciente. Asimismo, ha sido informado, en virtud de lo establecido en aquella ley, de la posibilidad de comparecer acompañado de persona que lo asista. En cuanto al desarrollo de la comparecencia, esta tiene carácter público de acuerdo al artículo 75.1 y 190 del reglamento. Y sin más dilaciones, le doy la palabra al grupo parlamentario visto, a la señora Gómez. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Hidalgo. Muchas gracias por venir al Senado a esta comisión de investigación. Le voy a comenzar mi intervención haciéndole unas preguntas y voy a comenzar precisamente con Juan Carlos Barrabé. Este había indicado que Globalia fue cliente suyo y hay menciones sobre el desarrollo de un software que podría haberse registrado a nombre de terceros. ¿Me podría detallar la naturaleza de la relación entre Globalia y Juan Carlos Barrabé? Bueno, buenos días. Buenos días, señorías. Había venido con mi abogado para precisamente poder explicar toda la relación de los hechos. He cogido un vuelo de 16 horas con los contratos que traigo y voy a aportar más la declaración, o sea, una declaración explicando todos los hechos que acontecen y que han acontecido. Si no se me permite hablar, me voy a acoger a mi derecho a no contestar. ¿Cómo que no se le permite hablar? Sí, sí puedo hablar. Sí puede hablar, claro que sí. ¿Está usted aquí para ello? ¿No, señor presidente? Señor Hidalgo, ¿a usted se le permite hablar? No, yo, como le ha dicho mi abogado, yo quiero hacer una declaración. Una declaración, usted haga la declaración que ahora... ¿La puedo hacer ahora? Sí, sí, claro, está en condiciones de hacerlo ahora mismo. Muy bien, señorías. Comparezco hoy aquí voluntariamente, habiendo sido citado hace 2 días en Los Ángeles, sin que se haya cumplido el plazo mínimo legal de 3 días. Es falso que haya estado huido, siempre he estado disponible y localizable. Quiero aprovechar la ocasión que me ofrecen para señalar que el 15 de marzo de 2024 se remitió mediante correo electrónico una carta firmada por parte de Globalia a dirigentes del Grupo Popular, entre ellos a su presidente, ofreciendo toda clase de aclaraciones sobre las circunstancias que nos ocupan, sin haber obtenido respuesta hasta ahora. Y ahora les facilitaré la carta. Comparezco ante esta comisión de investigación a los efectos de realizar las siguientes aclaraciones que guardan relación con el objeto de la presente comisión. Que la operación con SEPI no fue un rescate, fue un préstamo con las condiciones más estrictas y desfavorables de las concedidas en Europa y fue una de las últimas compañías aéreas de nuestro nivel en recibir ayudas. A 29 de junio en Europa ya se habían concedido 29.000 millones de euros. Que Globalia, muy significativo, con 10.000 empleados, con 17 aeropuertos operando
el handling, con 35 hoteles y 500 puntos de venta, recibió 0 euros. Como muestra del trato desfavorable, podemos señalar que Iberia recibió un préstamo ICO en un mes y medio, después de iniciarse el COVID, por un importe de 1.000 millones de euros. Eso sí fue rapidez, en condiciones infinitamente mejores que las que tuvo Air Europa. Una compañía como Volotea, con el 90% de sus vuelos operando fuera de España y con la mitad de pasajeros que Air Europa, recibió 190 millones de ICO. El préstamo, señorías, fue autorizado por 7 departamentos técnicos de la SEPI, por Pricewaterhouse, por Cuardecasas, cumpliendo los requisitos establecidos por la Comisión Europea. Pero además, con exigencias añadidas, como la toma de control de la compañía por parte de la SEPI, con garantías adicionales como la personal de Globalia y ignorando el contrato con Iberia, que recordemos tenía un valor de 1.000 millones de euros. Que yo sepa, a ninguna compañía ni a nadie en este país se le pidieron garantías de este tipo. No sé dónde está el trato a favor que ustedes están viendo. En cuanto al transporte de las mascarillas, Europa realizó el mismo número de vuelos que otras compañías, que operaron con 330 y facturados a precios muy parecidos o exactamente iguales. Es falso que me haya reunido con Pedro Sánchez, salvo en un evento que tuvimos con 25 empresarios. Esa es toda mi relación con el señor presidente. Es falso que manifestara no recordar haberme reunido con la señora Begoña Gómez, dado que no fue esa la pregunta formulada por ninguna de las acusaciones intervinientes. La pregunta formulada de forma torticera fue si recordaba con quién estaba el 24 de junio de 2020. Yo no sé si ustedes, señorías, se acuerdan alguno lo que hizo hace 4 años, creo que nadie, ni la semana pasada. Es falso que afirmase en mi declaración como testigo que no conocía al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ni a su asesor, Koldo García, tal y como han publicado varios medios de comunicación. Revisen mi declaración como testigo el mes de septiembre. La relación con el señor Lama consiste en un contrato de fecha de 17 de septiembre de 2019 firmado entre el señor Ardama y Air Europa Líneas Aéreas para el cobro de la deuda del Estado venezolano. Esta gestión no tuvo éxito y no se generaron pagos de este contrato. Un segundo contrato de fecha 1 de noviembre de 2019 firmado entre Globalia Corporación Empresarial y MTM 180 Capital para la prestación de servicios de asesoramiento y consultoría para todas las empresas del grupo. 1 de noviembre de 2019, 5 o 6 meses antes de que se iniciara el COVID. Es falso que Globalia participase en la negociación y condiciones del contrato de correos, que ustedes dicen que el contrato de correos o que Ávoris es nuestro. Ávoris pertenece al grupo Barceló el 51% y tomaba Barceló todas las decisiones en este sentido. Además de haber tenido el peor de los préstamos concedidos, el consorcio integrado por Globalia y Talgo fue descartado por Adif en el proceso de liberalización del tráfico ferroviario y Europa fue perjudicada gravemente en junio de 2020 al obligarnos a trasladar la operativa a la Terminal 1 y Terminal 2 de Barajas, terminales que estaban en obras. Ya me contarán ustedes qué trato de favor hemos recibido, excepto estar desfavorecidos en absolutamente todo. A la vista de todo lo expuesto, díganme ustedes dónde está el trato de favor. Yo no lo entiendo. Sinceramente, no entiendo de dónde salen todos estos tipos de bulos, yo ya no sé ni cómo llamarlos. Después de todo lo que hemos sufrido, después de todo lo que hemos tenido que sacar adelante, que se haga, no sé ni cómo explicarlo, o sea, este tipo de acusaciones, este tipo de ataques mediáticos por haber sacado una compañía adelante con 14.000 empleados, yo sinceramente me entristece bastante. Por ello, señorías, con esta detallada exposición cumplo con mi obligación legal de comparecer ante esta comisión y de decir verdad en todo lo que ella se manifieste. A partir de este momento me acogeré a mi derecho a no responder a sus preguntas
remitiéndome íntegramente para su respuesta a todo lo que hasta este momento les he expuesto. Y aquí les aporto todos los contratos de SEPI y aquí les aporto todos los la carta que le remití al Partido Popular en marzo de 2020 y que hasta ahora estoy esperando. Muchas gracias. Señor presidente, por una cuestión de orden. ¿Cuál es la cuestión de orden? La cuestión de orden es que el señor compareciente ha hecho no una declaración, sino que se ha dirigido a estos senadores que no tienen la oportunidad ni se han manifestado en relación con las cuestiones que está explicando el señor. Ya lo he entendido. Bien, señorías, dos cuestiones previas. En cuanto al tema de las notificaciones no entraré. Es público y notorio la solvencia de los servicios jurídicos de esta Cámara y esta Presidencia, y así lo tiene aquí en la mesa, ha cumplido y de sobras con la tramitación en cuanto a la notificación del señor Hidalgo. Y la segunda cuestión que quiero decir, señor Hidalgo, que me ha sorprendido su declaración porque el señor letrado me ha dicho que quería hacer otro tipo de declaración en la que usted iba a manifestar en la línea que, como había sido miembro de una compañía o CEO de una compañía, que no podía facilitar determinada información. Me sorprende bastante. Pero dicho esto, y como ya no se puede evitar, vamos a proceder a sustanciar la comparecencia. La señora Gómez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Hidalgo, muchísimas gracias por lo que acaba de manifestar. La verdad que ha venido usted un poco a la defensiva. Nosotros aquí todavía no hemos abierto la boca, no hemos dicho bulos, no hemos dicho nada como para que usted manifieste algo que aquí todavía en esta Cámara no se ha hecho. Entonces, yo vengo, y usted me entenderá, de buen rollo. Yo no vengo aquí a acorralar a nadie ni a ponerlo en la pared, contra la pared. Yo vengo aquí a hacer mi trabajo y mi trabajo es porque represento a ciudadanos y los ciudadanos quieren tener información. Yo no vengo aquí a ponerlo en una situación de tesitura incómoda, a que se manifieste de alguna manera que no quiera, porque está usted en su derecho de explicarnos aquí la cosa de la mejor manera que quiera o que pueda. Mi trabajo es el que le he dicho, el venir aquí, el hablar de un tema con usted, en hacerle algún tipo de preguntas, que si usted quiere me las contesta, si no quiere no me las contesta, está en su derecho. Y aquí estamos todos de buen rollo. Aquí no venimos a ver de qué manera incomodamos a la gente que viene a visitarnos o que a nosotros nos gustaría hacerle algún tipo de pregunta al respecto. Así que yo continúo, si a usted le parece bien, lo he dicho, me contesta y si no, pues nada. Comienzo hablando de Juan Carlos Barrabés. ¿Vale? Este señor había indicado que Globalia fue cliente suyo y hay menciones sobre el desarrollo de un software que podía haberse registrado a nombre de terceros. Yo, señor Hidalgo, me gustaría saber si usted podía detallar la naturaleza de la relación entre Globalia y Juan Carlos Barrabés y qué proyectos o desarrollo tecnológico llevaron a cabo juntos, si lo hubo. No me contesta. No, vale. Continúo. Por otro lado, Globalia parece ser que facilitó carta de recomendación a Barrabés para presentarse a concursos públicos. ¿Verdad que existió este tipo de cartas de recomendación? Si existieron, ¿con qué fin y en qué concursos se presentaron dichas cartas? ¿Las solicitó el propio señor Barrabés y a quién fueron dirigidas? Por otro lado, hablando de Aldama, que usted ha hecho referencia en su intervención, sabemos que es ex asesor de Europa y tenía el hilo directo con Pedro Sánchez. Esta es la conclusión que ha llegado la UCO en un informe que confirma que este señor Aldama fue contratado por Lo Hidalgo y consiguió al menos uno de sus objetivos, y es que Europa fuese rescatada por el Gobierno en un tiempo récord. La cantidad del rescate se estipuló en 475 millones de euros. ¿Cuándo usted conoció a Aldama? ¿Lo conoció a través de Juan Carlos Barrabés? ¿Fue Barrabés quien le presentó a Aldama? ¿Por qué usted, señor Hidalgo, le pagaba vuelos de Europa a Coldo, al Víctor de Aldama, a Rubén Villalba y a otros hermanos, como los hermanos de Aldama, a la República Dominicana y a Venezuela? ¿Era por motivo laboral?
¿Es porque usted se lo llevaba de vacaciones en gratitud de algún servicio prestado o ambos? ¿Tiene usted negocios con compra de coches de lujo, diamantes? ¿Es alguno de sus socios Aldama, o Ignacio Díaz Tapia, o Javier Serrano, o Luis Alberto Escolano? ¿Tiene algún socio que se dedica a operaciones con petróleo? Por lo que veo, yo continúo. Deuda con Venezuela. ¿Podría explicar el origen y los detalles de la deuda de 200 millones de euros que Globalia tenía con Venezuela? Sabemos que Juan Arrizabalaga, fue el que concertó el negocio con Venezuela que originó la deuda con ustedes. ¿Es verdad? Cuando se originó, ¿cómo hacían las reclamaciones de esta deuda antes de contratar al señor Aldama? ¿La hacía el letrado de la compañía, de Globalia? ¿Cómo le ofrecía el Gobierno de Venezuela pagársela? ¿Mediante intercambio de otros contratos? ¿En dólares? ¿En oro? ¿Con fuel? ¿Petróleo? ¿Oferta de compensación económica a través de comercializar combustible? ¿Se logró recuperar la totalidad de esta deuda? Si no fue así, ¿qué parte se logró recuperar? ¿Y de qué manera se efectuó este cobro? Si fue finalmente por uno u otro material o fue en cash. ¿Y todo esto fue gracias al señor Víctor de Aldama? ¿Qué motivo tuvo usted a la hora de contratar a Víctor de Aldama para gestionar la recuperación de esta deuda? ¿Por qué se lo aconsejaron? ¿Cuál fue su nexo de unión? ¿Qué le gustó de él o qué le vio que era la persona apropiada para poder recuperar esta deuda? ¿Podría ser porque tenía relación con Delcy Rodríguez? ¿Con quién contactó Aldama para recuperar esa deuda? ¿Directamente con Delcy? ¿Intervino también señor Maduro? ¿Y usted? ¿Cómo le agradeció a Aldama la gestión de negociación de Venezuela? Porque se sabe que él, como comisionista que es, cobró una comisión de 4,5 millones de euros. ¿Fue real? ¿La cobró en su totalidad? Usted tenía también una relación muy cercana con el señor de Aldama, personal, además de contratarlo como asesor para la negociación de esta deuda. Y también sabemos que mantenían empresas en común, además de líneas de negocio en las que ambos participaban. ¿Es verdad? ¿Me puede decir qué tipo de negocios? También sabemos que estuvieron juntos en San Petersburgo en 2019, en una conferencia o un evento de la Organización Mundial del Turismo, donde usted ha manifestado en su declaración que conoce a la señora Gómez. ¿Coincidieron allí con ella? ¿O la conocía de antes? ¿O fue a raíz de esa reunión cuando ya establecieron más contactos con la señora Gómez? La creación de Guacalúa, dirigida por Leticia Laufer, fue realizada a través de Juan Carlos Barrabés, porque tuvieron un contrato previo con ellos y allí le conoció. ¿Qué servicios le prestó a la organización de Barrabés y cuándo? ¿Es verdad que le ofrecieron impulsar el desarrollo rural? ¿Ha mantenido esta sociedad algún tipo de relación? Es decir, con Víctor de Aldama a usted le une una sociedad. ¿Ha mantenido esta sociedad algún tipo de relación con la mercantil Brahma Capital SL? ¿La comercializadora de pizarra Santa Bárbara SL? También impulsó un negocio con él y con Begoña y con Barrabés denominado Telefarmacia APP SL. ¿Es verdad? Señor Hidalgo, ¿conoció a Begoña cuando ella trabajaba en el Instituto de Empresa Africa Center o la conocía de antes? Además de coincidir con ella en San Petersburgo, ¿dónde más ha coincidido con ella? ¿Se ha reunido? ¿Han viajado juntos? ¿Han estado en otro sitio? ¿Nivel personal? ¿Nivel laboral?
Cuando pidieron los fondos de la SEPI, ¿quién gestionó con la SEPI la documentación y los servicios jurídicos? La SEPI dio préstamos de 475 millones a Europa y 320 millones a Borio. A esto se suman 141 millones de crédito ICO y un contrato público de 215 millones para viajes Alcom. ¿Era necesario esos fondos para lograr la fusión con Grupo Barceló, Aboris? Globalia vendió la participación por €1. ¿Es cierto esto, señor Hidalgo? ¿Por qué participó Aldama en la SEPI? ¿Por qué Aldama estaba al corriente? ¿Y por qué Aldama también le decía a usted que le informaba todo Koldo García Izaguirre, el nexo de unión entre el Gobierno y ustedes? ¿Tuvo un encuentro con el exministro Ábalos el 23 de enero de 2020 en el estándar de Air Europa en la Feria Internacional de Turismo? Fue 3 días después de la visita de Delsi. ¿Y qué temas trataron? Señor Hidalgo, en declaraciones judiciales usted habría negado conocer a Koldo García. Aunque existen correos electrónicos y evidencias de reuniones planificadas por él, incluyendo la reunión en Ibiza en julio de 2020. ¿Puede aclarar si conocía o tuvo interacción con Koldo García? ¿Fue precisa su declaración en sede judicial? Háblenos, por favor, que no lo va a hacer, evidentemente, pero me gustaría que lo hiciese, de la reunión planificada en Ibiza el 11 de julio de 2020. ¿Cuál fue el propósito de dicha reunión con Koldo? ¿Qué relación tiene o ha tenido usted o Globalia con la mercantil Stronghold Credit S.A.L. y con Stronghold Topco S.A.R.L.? ¿Ha mantenido usted relación o contacto con el señor David Burgos Duce? Este señor es el gerente de Stronghold Zaragoza. Continúo. Sabemos que han salido a la luz audios en los que Víctor Aldama menciona reuniones con Juan Manuel Serrano y conversaciones sobre proyectos que podían involucrar a empresas estatales. Juan Manuel Serrano ha reconocido reuniones, pero niega discusiones sobre fondos públicos. Globalia mantuvo un contrato con Correos en esa época. ¿Cómo ustedes se enteraron de la salida a concurso de ese contrato? ¿Estaba usted al tanto de esas reuniones entre Aldama y Juan Manuel Serrano? Señor Hidalgo, ¿qué proyectos o iniciativas se estaban considerando en esas conversaciones? Leticia Laufer, directora de Guacalúa, ya hemos dicho que es una filial de Globalia, reconoció 6 encuentros entre usted y Begoña Gómez. Además, Guacalúa había financiado el Instituto de Empresa Africa Center dirigido por Gómez, coincidiendo temporalmente con ayudas gubernamentales a Air Europa. Señor Hidalgo, ¿fueron 6 reuniones o incluso fueron más? ¿Me puede confirmar y detallar el contenido de los encuentros con Begoña Gómez mencionados por Leticia Laufer? ¿Alguna de estas interacciones estuvo relacionada en asuntos de negocios o con el rescate de Air Europa? ¿Ha sido usted alguna vez citado o ha acudido a alguna reunión a Moncloa? Si fuese así, ¿en cuántas ocasiones? Y, sobre todo, ¿de qué temas trataron en dichos encuentros y quiénes participaron en dichos encuentros? Por ejemplo, ¿está en el Ministerio de Transporte y en otros ministerios también usted tuvo encuentros y reuniones? Aldama confirmó ante el juez en la Audiencia Nacional que colideraba Guacalúa cuando la empresa impulsada por Globalia y la ONU Turismo patrocinó el Instituto de Empresa Africa Center de Begoña Gómez. Señor Hidalgo, ¿qué rol real desempeñaba en Guacalúa el señor Aldama?
Y usted y Leticia Laufer, ¿qué rol desempeñaban en esta compañía? En sede judicial, a ser preguntado sobre reuniones específicas en fechas clave como el 24 de junio y el 16 de julio de 2020, usted respondió no recordar dichos eventos. ¿Recuerda hoy, 29 de noviembre de 2024, esas reuniones o sigue sin recordarlas? Le voy a refrescar un poco la memoria. El 24 de junio, Javier Hidalgo se reunió con Begoña Gómez en las oficinas de Globalia. En este encuentro había ocurrido en un momento en el que el Gobierno estaba evaluando medidas de apoyo económico a empresas afectadas por la pandemia, incluyendo la posibilidad de rescatar a Air Europa. El 16 de julio, segunda reunión entre Hidalgo y Gómez. Coincidentemente, ese mismo día, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con altos cargos del Gobierno, como el entonces ministro de Transporte, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, para discutir el plan de rescate de empresas estratégicas, incluyendo Air Europa. ¿Lleva usted algún registro o agenda de estas reuniones y de sus negocios? ¿Estaría dispuesto a aportar esta agenda, si fuese así, que tuviese usted un registro de todas estas reuniones y de este registro de poder aportar esta agenda para poder clarificar estos puntos? Sin más, señor Hidalgo, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido una lástima que no nos haya aclarado nada, más aún como está el tema nacional en estos momentos, y hubiese sido de gran ayuda y si hubiese colaborado de alguna manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Gómez. Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Martín tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Hidalgo. Señor Hidalgo fue citado en calidad de testigo por la Audiencia Nacional, donde prestó declaración el pasado mes de septiembre. Su paso por la Audiencia Nacional tenía por objeto colaborar con la investigación que se lleva a cabo en torno a la adquisición de material sanitario durante la crisis de la COVID-19, concretamente en el ámbito del transporte aéreo de mercancías, sin que a día de hoy nos conste imputación alguna en relación con estos procesos de contratación. Por dejarlo claro, el señor Hidalgo no posee condición de investigado en cualquiera de las causas abiertas por la justicia española en materia de adquisición de material sanitario durante la pandemia. Hasta donde tenemos conocimiento, Globalia, empresa de la que usted fue CEO, llevó a cabo 18 servicios de transporte con objeto de suministrar a nuestro país de mascarillas. Reconoció usted en sede judicial que nunca quiso hacer negocio con los vuelos de suministro cuando había gente muriéndose por la pandemia, que los primeros suministros se realizaron a coste cero y los posteriores con un mínimo beneficio entre el 2 y el 3%. Su compañía desarrolló un servicio fundamental de transporte de material sanitario necesario para salvar la vida y para preservar la salud de los españoles y españolas, y eso debemos reconocerlo hoy en esta sede. Señorías, entiendo que es útil y pertinente para esta comisión de investigación realizar un breve esbozo de la situación sanitaria que vivíamos en España durante la crisis de la COVID-19, así como es relevante conocer la situación en torno al servicio de transporte de material sanitario, contratos de transporte que traen o pueden traer su causa en contratos de adjudicación pública cuyo contenido era el suministro de material sanitario. La situación en los momentos iniciales de la crisis sanitaria era de extrema complejidad. Era difícil disponer de equipos de protección incluso para los profesionales de la sanidad. En aquellos momentos, una locuaz presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid anunció a finales de marzo de 2020 que esperaba la llegada de 2 aviones procedentes de China cargados de material sanitario por un valor de 23 millones de euros. La señora Ayuso anunció estas contrataciones de forma jubilosa en unas declaraciones en las que también vino a reconocer que había desembolsado económicamente esta cantidad por anticipado. Celebraba su éxito, y perdónenme por el matiz, qué poca cabeza celebrar en esos momentos, acusando, como viene siendo habitual en ella, al Gobierno de España de dejar desamparados a los ciudadanos. Desgraciadamente, el material no llegó cuando se anunció, y la señora Ayuso no llegó cuando se anunció.
No llegó cuando se anunció y la señora Ayuso comunicó que un tercer país puso más dinero sobre la mesa y se lo quedó. Son palabras textuales. Ya sabemos que su fuerte no son las explicaciones técnicas, sino lo suyo es enredar, sencillamente. Señorías, ¿recuerdan ustedes cómo era la España y el mundo en esos momentos, en marzo de 2020? Calles desiertas y hospitales colapsados. Los únicos vehículos que circulaban, aparte de los de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los de las Fuerzas Armadas o el transporte de mercancías, eran ambulancias y coches fúnebres. Ansiedad y miedo es lo que sentíamos todos en aquellos momentos. Y en cuanto a la adquisición de material sanitario, ¿qué sucedía? Precios disparados, ofertas falsas, dificultades para encontrar transporte seguro. Era un mercado al mejor postor. La COVID-19 causó en la provincia de Segovia, de la que soy senadora, más de 1.200 muertes de segovianos y segovianas, una provincia de 154.000 habitantes. La mayoría fallecieron durante los meses de marzo y abril de 2020, en pleno estado de alarma. La etapa más crítica en mi provincia fue la denominada primera ola. En ella murieron más de 500 personas. Algunos probablemente ni se contabilizaron porque tuvieron que ser trasladados a otras provincias debido a un motivo. Segovia es la única provincia de España que cuenta con un solo hospital y en ese momento disponíamos solo de 10 respiradores. Una sanidad que lleva gestionando el Partido Popular desde hace más de 37 años. La cafetería del Hospital General de Segovia se convirtió, la cafetería, sí, señorías, se convirtió en una improvisada UCI. Los sanitarios se dejaron la piel y pusieron en riesgo la salud y la vida de ellos mismos y de sus familias, de igual modo que las fuerzas y cuerpos de seguridad, los trabajadores y trabajadoras de los supermercados, los profesionales del transporte, las Fuerzas Armadas, un largo etcétera. La palabra solidaridad alcanzó entonces todo su sentido. Todas las personas colaboraban de uno u otro modo, cosiendo mascarillas en sus casas. Los agricultores y ganaderos facilitaron el material sanitario de que disponían. Los niños y las niñas, aunque les pueda parecer una anécdota, nos regalaban las snorkel aparte de respiradores. Y lo sé de primera mano porque era su delegada y se desplazaron las fuerzas y cuerpos de seguridad a los domicilios de muchos de estos niños a recoger sus snorkel porque, como digo, no disponíamos de respiradores. De ahí, señorías, que debamos de trabajar para que las conclusiones de esta comisión de investigación nos ayuden a mejorar el sistema de contratación de emergencia, que sean las autoridades judiciales quienes depuren las responsabilidades, las penales, las civiles, las administrativas, incluso las fiscales, allá donde las hubiera, y que caiga todo el peso de la ley sobre aquellas personas que se enriquecieron ilícitamente con la salud y con la vida de los españoles y españolas. Que caiga todo el peso de la ley sobre aquellas personas que no declararon las ganancias obtenidas con la venta de material sanitario a la hacienda pública, que defraudaron a los españoles y a las españolas. Señorías, para concluir con este apartado... Señora Martín, por favor, señorías, mantengan silencio. Señorías, para concluir con este apartado, me gustaría dejar constancia de una reciente resolución judicial emitida por la Audiencia Nacional que, como bien conocen, instruye el denominado caso Coldo. La Audiencia Nacional ha rechazado la petición del Partido Popular de indagar la presunta intervención de los responsables de Europa en la adjudicación de los contratos de mascarillas. El juez ha señalado, ha dejado claro dos circunstancias. Primera, que ha quedado debidamente acreditada que la compañía aérea Air Europa se encargó del transporte de las mascarillas desde China a España. Y, en segundo lugar, la Audiencia Nacional también descarta que las personas vinculadas a Air Europa tuvieran intervención en el proceso de adjudicación de los contratos de la compra de material sanitario. En este contexto social, continúo, que acabo de describir, se llevó a cabo el rescate de la compañía aérea Air Europa. Antes de la pandemia, esta compañía aérea era la segunda compañía aérea más relevante en cuanto a vuelos internacionales. Conectaba a España con 60 destinos por todo el mundo. Estamos, por tanto, señorías, ante una empresa esencial en el sector turístico que jugaba un papel clave en la conectividad de España con mercados turísticos calificados como esenciales. El 19 de marzo de 2020, la Comisión Europea plantea un marco temporal para ayudar a la economía europea, donde declara el transporte como un sector estratégico. Se ponen en marcha los fondos para recapitalizar el sector del transporte.
Air Europa se vio, como saben ustedes, gravemente afectada por la paralización global de los viajes, lo que llevó a enfrentarse a una situación de emergencia económica que dejó a la empresa en una posición de vulnerabilidad. Ante esta coyuntura, el Gobierno de España intervino creando el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado de 10.000 millones de euros, con objeto de preservar la importancia estratégica de compañías clave para la economía nacional. Un mecanismo que ha sido avalado por el Tribunal de Cuentas, tal como hemos tenido ocasión de comprobar y profundizar en esta comisión de investigación los pasados días, calificando el Tribunal de Cuentas este procedimiento de concesión de garantista y riguroso. En noviembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó una ayuda para la aerolínea Air Europa de 475 millones de euros a través del citado fondo. 240 millones en préstamo participativo otorgado el 11 de noviembre de 2020 con un interés variable sujeto a beneficios. 235 millones de euros en préstamo ordinario, 100 millones de euros fueron puestos a disposición el 25 de marzo de 2021 y 135 el 7 de mayo de 2021, a lo que podemos sumar también 140 millones de un préstamo avalado por el ICO otorgado previamente. Todos los gobiernos europeos, que nos quede claro, todos los gobiernos europeos protegieron este sector estratégico para la economía de sus respectivos países, por ser el más afectado por las restricciones de movilidad y por el parón del turismo. Así, la alemana Lufthansa recibió un rescate de 11.000 millones, Air France 10.600, Alitalia 3.500, por citar algunos ejemplos. Cantidades muy alejadas, como pueden comprobar, de la que recibió en estos préstamos la compañía aérea española. Señorías, en España se rescataron 30 empresas que daban empleo a cerca de 62.000 trabajadores, con una facturación de más de 22.200 millones de euros. Compañías tan importantes como Técnicas Reunidas, que es una multinacional de ingeniería y construcción de infraestructuras del sector energético, que recibió 340 millones de euros, o empresas relacionadas con el sector turístico como Aboris, que recibió 320 millones, u Otusa, 241 millones. Señorías, se trata de un rescate empresarial, no es un regalo, como bien nos ha explicado en sus palabras el señor Hidalgo al inicio de esta comparecencia. Un rescate financiero que debe reunir unas rigurosas obligaciones, entre las que se hallan devolver el préstamo con intereses y el control estatal sobre las decisiones empresariales clave. Un rescate que no se concedió sin más. Air Europa, como el resto de empresas rescatadas, presentó un plan de viabilidad que demostraba un compromiso de recuperación, de gestión responsable, así como un calendario de pago. Pero además, cuando una empresa recibe fondos públicos, es fundamental que se realice un control estricto en torno a su gestión. Entre los organismos encargados de garantizar que los fondos se utilizan de forma adecuada se encuentra la IGAE, la Intervención General del Estado, o la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. En estos momentos, la compañía aérea nos consta que ha reembolsado parte del préstamo recibido. El rescate de Europa, por si nos cupiera algún tipo de dudas, suscitó controversias en materia de competencia desleal por parte de otra aerolínea, la irlandesa Ryanair, que llegó a presentar una demanda. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respaldó, sin lugar a dudas, las medidas adoptadas por el Gobierno de España y reconoció además la justificación y la necesidad de las ayudas estatales frente a una situación que calificó de extraordinaria. Un fallo judicial que viene a legitimar la decisión del Gobierno de España y que marca un precedente en cuanto a la forma de acometer por parte de los gobiernos crisis sectoriales profundas. Estos días hemos conocido, además, que Globalia ha suscrito una ampliación de capital de 65 millones de euros con objeto de dotar a la compañía de, en palabras de la nota de prensa que emitieron, mayor solidez para reforzar la estabilidad y garantizar el desarrollo de su plan estratégico, así como para seguir cumpliendo sus compromisos. Una compañía que, según sus datos, terminará el año con 12 millones de viajeros. Voy terminando, señorías. El Gobierno de España evitó el colapso de una compañía aérea que habría afectado no solamente gravemente al sector turístico español, donde la actividad turística representa más del 12% del PIB. Si tenemos en cuenta datos parciales, en Canarias o Baleares representa el 20% del PIB, sino también esta decisión del Gobierno de España evitó el impacto que hubiera tenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, asegurando el empleo directo a
más de 14.000 personas, tal como nos ha explicado el señor Hidalgo. También garantizó la conectividad de España y se contribuyó a garantizar una adecuada oferta de los destinos turísticos que favorece al conjunto de los usuarios. El rescate de Europa fue una medida esencial derivada de una situación excepcional, avalada por el Tribunal de Cuentas, avalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evitar la quiebra de una empresa clave en nuestro país, y ha cumplido con su objetivo. En recientes declaraciones, el presidente de la compañía, Juan José Hidalgo, se expresaba así: los excelentes resultados obtenidos refuerzan aún más la viabilidad de Europa y constatan nuestra capacidad para cumplir con todos los compromisos adquiridos. Señorías, ¿qué es lo que hacía el Partido Popular mientras tanto? ¿Apoyar al Gobierno y a las empresas españolas con objeto de recuperar la actividad económica lo antes posible en los momentos de la pandemia? Señorías, como bien suponen, la respuesta es no. El PP lo que hacía es denunciar al presidente del Gobierno ante la Oficina de Conflictos e Intereses, que archivó la denuncia contra Pedro Sánchez por el rescate de Europa. Pero hay más. El Partido Popular, en sus declaraciones, aludió a la comisión de un presunto delito. Lo cierto y verdad es que a día de hoy no tenemos constancia de que el Partido Popular haya emprendido acciones judiciales contra la aerolínea o el presidente del Gobierno. Tras conocer esta decisión de la Oficina de Conflictos e Intereses, el portavoz del Partido Popular, Elías Bendodo, no tardó en criticar la resolución argumentando lo siguiente: es un órgano del Gobierno nombrado por el Gobierno. Lo curioso es que nadie obligó a presentar al Partido Popular esta reclamación ante la Oficina de Conflictos e Intereses, ante el citado organismo. Señorías del Partido Popular, ya nos vamos conociendo y somos capaces de predecir sus argumentos, incluso sus conclusiones, tal como realizan con los informes de la UCO, que les ponen sobre la mesa o les esconden a conveniencia. Igual que realizan con los comparecientes, a los que son capaces, sin sentenciar, sin argumento legal alguno, obviando incluso su presunción de inocencia. Voy terminando, señorías. Vuelvo a repetirles, señorías del Partido Popular, con esta actitud se convierten en auténticos antisistemas. Ruido y más ruido, señorías. Todas las compañías aéreas fueron rescatadas, no solamente Air Europa. Y ustedes pretenden intoxicar, enturbiar el rescate de las empresas españolas, en lugar de colaborar e impulsar nuestra economía, garantizando la viabilidad de nuestras empresas afectadas gravemente por las crisis sanitarias. Señorías del PP, a ustedes no les interesa depurar responsabilidades políticas más allá donde las hubiera, ni contribuir tampoco a la mejora del sistema contractual en los casos de los contratos de emergencia. Señorías del Partido Popular, han convertido el objeto de esta comisión de investigación en algo perverso y perturbador, que siembra la duda sobre la legitimidad del Gobierno de España. Como les dije en otra comparecencia anterior, esta es una comisión de investigación contra el PSOE. Esta es una comisión de investigación contra el presidente Sánchez, pero también contra la economía y contra las empresas españolas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martín. Y para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Sáez Victorio tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor Hidalgo, tres cuestiones previas. En primer lugar, y oída la intervención de mi apreciada compañera y senadora de Segovia en la línea de lo que vienen siendo las intervenciones del Grupo Parlamentario Socialista en esta comisión, no puedo evitar recordar un viejo proverbio chino que dice que cuando el dedo señala la luna, siempre hay un necio que mira el dedo. Yo esperaba que el señor Hidalgo, que es una persona inteligente, hoy hubiera venido en otra actitud. Pero además quiero dejar constancia de que me parece que el señor Hidalgo ha hecho un uso abusivo y desleal de la generosidad del señor presidente, quien, como todos, había interpretado que en caso de dejarle hacer su manifestación, después contestaría a las preguntas. Y quiero dejar constancia también que este grupo tiene serias dudas sobre la posibilidad de que los comparecientes que no estén imputados puedan acogerse a su derecho, supuesto derecho a no declarar. Hay jurisprudencia al respecto que considera que solamente en aquellos casos en que las respuestas pudieran suponer incriminación o perjudicar su situación procesal, esto es así. Por lo tanto, respetuosamente,
pido a esa presidencia que se evacúe un informe por parte de los servicios jurídicos y, si tuviéramos razón, que en ese caso se adopten las medidas y las consecuencias que pudieran derivarse para aquellos que indebidamente se hubieran acogido a su derecho a no declarar. Dicho esto, le doy la bienvenida, como no puede ser de otra manera, señor Hidalgo. Permítame que no se lo agradezca porque usted está obligado a comparecer aquí como consecuencia de la aplicación del artículo 1 de la Ley 584. Y permítame que tampoco me suponga ninguna satisfacción, y usted lo va a entender perfectamente, porque estamos aquí, y usted está aquí, como consecuencia de su relación con un grupo que no solamente la UCO, sino también el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha considerado presuntamente organización criminal. Mire, yo creo que efectivamente Air Europa era una empresa estratégica y que debía ser rescatada. Tengo serias dudas que otras, por poner un ejemplo, como Plus Ultra, fueran empresas estratégicas, no sé lo que piensa usted, y tuvieran que ser rescatadas. En cualquiera de los casos, yo le voy a hacer una serie de preguntas que lo único que buscan es la verdad. Usted no está imputado, no está imputado en ninguna de las causas. Esto es una comisión que tiene un objetivo que es depurar responsabilidades políticas. No condenamos ni imputamos a nadie. Ahora bien, no sería la primera vez que, como consecuencia a veces de comparecencias equivocadas, quien entra sin ninguna imputación pudiera tener después consecuencias en los tribunales. Mire, yo le voy a hacer preguntas bastante concretas. Mire, y esto podrá ser más corto o más largo, seguramente dependiendo de usted. Ya veo que usted lo va a alargar poco. No veo que tenga mucho interés. Es más, le preguntaría, ¿se encuentra usted bien, señor Hidalgo? Vale, me alegro, porque sí, le parecía que no se encontraba bien. ¿Cuándo fue consciente de su relación con una organización presuntamente criminal? ¿Conoce usted a don Víctor de Aldama? ¿Quién le presentó? ¿Desde cuándo le conoce? ¿Qué relación previa tenía con él? ¿Habían hecho negocios juntos? ¿Conoce a don Daniel Ordaz? ¿Fue a través de la relación de don Daniel Ordaz con el gobernador de Quintana Roo, amigo del gobernador de Osaka, como conoció usted a don Víctor de Aldama? ¿Sigue manteniendo una relación con él? ¿Personal? ¿Amistad? ¿Se alegra de esa relación, señor Hidalgo, o a fecha de hoy está arrepentido? ¿Sabe desde cuándo el señor Aldama tenía influencia en el Ministerio de Transporte? ¿Tuvo usted interés en algún momento en operar en la T4 en lugar de la T1 y la T2? ¿Mantuvo alguna reunión en el Ministerio? ¿La mantuvo alguien? ¿Tal vez el señor Aldama? ¿Hubo alguna petición a la que ustedes se negaron a dar satisfacción, señor Hidalgo? ¿Mantiene actualmente, sabe usted, alguna relación contractual el grupo o alguna de las empresas del grupo con el señor Aldama? ¿La mantuvo? Sería interesante saber desde cuándo y hasta cuándo mantuvo esa relación. ¿Tiene el gobierno de Venezuela alguna deuda con el grupo empresarial? ¿O alguna de las empresas del grupo? ¿La tuvo? Yo creo que sería bueno que usted diera respuesta a estas preguntas porque, sinceramente, no creo que dar respuesta a estas preguntas supongan en ningún caso una modificación de su situación procesal. Lo digo a efectos de la cuestión previa que he planteado. ¿Desde cuándo y hasta cuándo se generó la deuda? ¿Fue desde 2013?
¿Cuál era la cuantía? Señor Hidalgo, la cuantía eran 200 millones de dólares. ¿Había realizado intentos? ¿Se le había encargado al expresidente Zapatero en algún momento realizar gestiones al efecto del cobro de esta deuda? ¿Participó usted en Caracas en una reunión con el señor Aldama, el señor Zapatero y un representante del gobierno de Venezuela? ¿Sabe de qué le hablo, verdad? ¿Lo sabe, señor Hidalgo? ¿Conocía esta reunión? ¿Fracasó la reunión? ¿Era a efectos de solucionar la deuda? Sería bueno saber si la deuda se ha cobrado. ¿Podría decirnos usted si la deuda se ha cobrado? Porque, mire, según las cuentas anuales correspondientes al 2019, la cuenta de deudores en el activo corriente de Air Europa ascendía a 250 millones de euros. En el año 2020, dicha cuantía presenta un valor de 71 millones de euros. 179 millones de euros menos. ¿Esto es así? ¿Está usted en condiciones de afirmar que es así? ¿Firmó usted un contrato con el señor Aldama para el cobro de la deuda? Seguro que lo recuerda. ¿Y recuerda las condiciones? ¿Recuerda usted en qué fecha? Mire, se la voy a dar yo. Porque es verdad que uno no puede acordarse de todas las fechas. Y yo estoy aquí para colaborar con usted y ayudarle a hacer esta comparecencia. El 17 de septiembre del año 19. ¿Recuerda usted cuál era la comisión o contraprestación que recibiría el señor Aldama? Interesante. 5 millones de dólares. La pregunta es, ¿la pagó? Porque el señor Aldama parece que la reclama. ¿Le ha llegado? ¿Tenía un plazo determinado este contrato para el cobro de esta deuda? Sí. No me diga que no es curioso. 31 de diciembre de 2019. Recordemos, la deuda se arrastra desde el año 2013. Una cuantía de 200 millones de dólares. ¿De acuerdo? ¿Por qué la encomienda esta gestión al señor Aldama? ¿Cuál era el currículum del señor Aldama? Bufete de reconocido prestigio. ¿Tenía alguna experiencia en el sector, señor Hidalgo? Usted sí, pero ¿el señor Aldama tenía alguna experiencia en el sector? ¿Tenía experiencia en el ámbito internacional en cuestiones de este tipo? ¿Era por simpatía personal? Usted es un profesional, estoy seguro que por esa no era la circunstancia. Tal vez porque la deuda era de Venezuela. Yo creo que sí. Me gustaría que usted me diera la respuesta. Ya había fracasado incluso Zapatero. Le recuerdo que si no fuera porque usted ha decidido mantener un atronador silencio, estaría obligado a decir la verdad. Pero mire, desde el 2013, 200 millones de dólares, una comisión de 5 millones de dólares. Ha fracasado Zapatero. Aldama, entre usted y yo, no parece aparentemente nadie. Y el contrato dice que es capaz de hacerlo en 3 meses. Y yo es verdad que, en fin, soy de pueblo y menos viajado que usted, pero me parece tremendamente complicado creer eso. Porque, mire, ¿no será que lo que estaba es ya comprometido el pago de la deuda? Y que lo que hicieron exclusivamente con ese contrato es empezar a dar, en fin, a vestir de legalidad la actuación. Y el contrato dice cosas muy curiosas. Amplia libertad para organizar la actividad. Estricto cumplimiento de la legalidad. Señor Hidalgo, ustedes se conocen. Usted conocía... Estamos hablando del señor Aldama. Curiosa redacción. Aldama dijo el 27 de noviembre que se llegó a un acuerdo, pero no se aceptó por ustedes la forma de pago. No me diga que no sería de interés para todos conocer cuál era esa propuesta que ustedes no aceptaron.
¿Conoce usted a Delcy Rodríguez? ¿Conocía usted la relación de Aldama con ella? ¿Le informó Víctor de Aldama de la visita de Delcy Rodríguez en la madrugada del 19 al 20 de enero? ¿Le habló que acudiría a Barajas con Ábalos y Koldo? Mire, esto me tiro a la piscina, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, porque mire, es bastante difícil de creer que viene la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela. Le deben 200 millones de dólares. Usted le ha encomendado el cobro de la deuda y no le comenta nada. ¿Sabemos alguna de las distintas alternativas que le plantearon para cobrar? ¿A qué fórmula se refiere Aldama cuando usted no aceptó? Mire, entre el 15 de abril de 2020 y el 6 de noviembre del 2020, Globalia giró 157.300 euros. ¿Qué trabajos hizo Aldama? ¿Es cierto que el último pago de Air Europa fue el 6 de noviembre de 2020, 36.300 euros? 3 días después de la autorización del rescate. No me diga que no es una enorme casualidad. En fin, mire, hemos conocido la activa participación del señor Aldama en el rescate de Air Europa, por lo menos a eso apunta. El 18 de mayo, Air Europa recibió un préstamo avalado por ICO de 141 millones de euros. ¿Recuerda cómo se tramitó? ¿Era suficiente, señor Hidalgo? ¿Eran suficientes esos 141 millones de euros? ¿Cuál ha sido el montante total al grupo entre ayudas directas, avales y créditos? ¿Cuándo supo usted que se iba a habilitar un fondo de rescate para empresas estratégicas en dificultades por la COVID-19? ¿Recuerda? Los primeros rumores, ¿recuerda, señor Hidalgo? Fueron en el mes de junio. ¿Pero recuerda cuándo se aprobó la cuantía? El 3 de julio. Es verdad que uno no puede recordar todas las fechas. En su exposición razonada, el juez dice, no lo digo yo, señor Hidalgo, Aldama se valió de su relación con Ábalos para influir en la decisión final del rescate. Para los compañeros del Grupo Parlamentario Socialista, página 12, exposición razonada. Es una agradable lectura para los ratos libres. ¿Era esa la razón de encomendarle a Aldama las gestiones e intermediación en el rescate? Señor Hidalgo, ahora que no nos oye nadie, yo creo que sí. ¿Y usted? ¿Sabe usted cuándo se publicaron las condiciones del fondo de rescate? Se lo digo yo. El 23 de julio en el BOE. El 8 de julio, Aldama usted. Hay sitio en el avión que quiere el jefe que esté mañana en la reunión contigo. Página 12. 15 de julio. Mañana, a primera hora, está el 1, ella, la de Hacienda, y él, y está tomada la decisión de que se da. Página 12. Recibió un mensaje, señor Hidalgo, el 16 de julio del 20 que decía, me dice K, que ya le ha llamado el 1. En cuanto sepa, te digo, ha servido la llamada. ¿Mantuvo este día una reunión con Ábalos y Calviño, señor Hidalgo? ¿Recuerda cuántas reuniones mantuvo con el Gobierno de España desde abril del 20 hasta noviembre del 20? Aproximadamente. Muchas, ninguna, alguna, puede ser, quién sabe. El 20 de julio, Aldama le comunicó que están trabajando para presentarlo mañana en las mismas condiciones que ICO y que lo dará la SEPI. Señor Hidalgo, ¿quiénes estaban trabajando? No me diga que no lo sabía. Lo sabía, ¿verdad? ¿No nos lo va a decir? El 16 de julio se había reunido
Sánchez, Calviño y Ábalos. Página 13 de la recomendada lectura al Grupo Parlamentario Socialista. Por la tarde, Koldo informa de reunión Ábalos, Calviño. Y un dato importante, esto lo tiene que recordar. Yo le doy la hora, ¿vale? Y así a lo mejor usted lo recuerda mejor. 21:06. Le acaba de poner un mensaje el jefe a Javi. La ministra le ha dicho que la semana que viene está más tranquilo. ¿Está usted nervioso, señor Hidalgo? El 4 de agosto... No, vamos a parar aquí, porque a ver si centramos un poco más el asunto. Mire, conclusión del juez. Es que es interesante, ¿verdad? Los encuentros Ábalos, Calviño y Ábalos Aldama, Hidalgo, acaecidos el pasado 16 de julio del 20 en el seno del MIDMA y en los cuales habrían tratado el rescate de la compañía Air Europa, la situación habría fructificado en favor de la citada aerolínea, según trasladaba el mismo Ábalos a Hidalgo. Página 13 de la exposición razonada del juez. ¿Qué cosas tiene el juez, señor Hidalgo? No lo dice la UCO, lo dice el juez. ¿Lo recuerda? Estoy seguro que lo recuerda. Esas cosas no se olvidan, sobre todo cuando tiene una situación como la que tenía su empresa. Pero mire, además de más que el dudoso procedimiento, hay más. Esto era el 16 y el 20. Las condiciones, curiosamente, señor Hidalgo, ¿sabe cuándo se hicieron públicas? A través del BOE, el 23 de julio. Usted, yo me pregunto, ¿cómo pudieron negociar y acordar sin conocer las condiciones? Tuvieron información privilegiada, señor Hidalgo. No lo digo yo, lo dice la simple lectura de los informes de la UCO y de la exposición razonada. Alguien pensará que además pudiera ser delictiva. No lo haré yo porque no sería capaz. Es más, alguien que no fuera tan ingenuo como yo no, pero es porque soy ingenuo, pensaría que adecuaron a sus necesidades y después sacaron las condiciones. ¿Será eso el trato de favor del que hablaba usted al principio, señor Hidalgo? Vaya usted a saber, ¿verdad? ¿Quién sabe? Entiendo que, como decía en esos WhatsApps, usted esté nervioso. No lo digo yo, lo define así. Mire, el 4 de agosto del 20 le informa al Aldama sobre sus gestiones, la participación de Ábalos y su conversación con el presidente del Gobierno para la concesión del rescate por la SEPI. Decía, acabo de hablar, voy para allá. El ministro está en este momento con el presidente en el Consejo, saliendo. Le cuenta la situación y nos llama, incluso con el presidente. Ahora te veo. ¿Lo recuerda? No es fácil, pero claro, a mí, como no me llaman muchas veces para decirme que el presidente me va a llamar o que está interesado en algo mío, me acordaría, salvo que fuera algo habitual. Ese mismo día, Aldama le comenta su intención de reunirse con Pedro Saura y que el viernes tendrían borrador de las condiciones del rescate. El 6 de agosto, Aldama se comunica con usted, le informa de su conversación con Saura y de una nota de prensa en la SEPI. ¿Lo recuerda? 6 de agosto. El 8 de agosto, Aldama le informa que el rescate está muy cerca y le reitera el apoyo de Ábalos. Muy importante lo de reiterarle el apoyo de Ábalos. Mire, cuando salió la primera noticia fue el 8 de agosto. ¿Quién le informó? Porque eso se filtró, no hubo nota de prensa. Luego se filtró. Página 14. Y a ver cuándo reconoces que hay cosas que se hacen bien. Imbécil. Lo decía el señor Aldama, no yo. Es curioso porque, mire, yo estoy seguro que, como usted dice, no hay trato de favor, pero me llama enormemente la atención que ya estaba tomada la decisión y ¿sabe lo que ocurría, señor Hidalgo? Que ustedes todavía no habían hecho la solicitud. Luego, en fin, es verdad que las cosas van despacio, y usted se pone un poco nervioso, Usted se pone un poco nervioso, ¿vale?
He hablado con Koldo otra vez. Me ha dicho que el miércoles nos vemos con el ministro. Estaré a primera hora en Madrid. Me ha dicho Koldo que estés tranquilo. Mañana le llamo. Le dice Hidalgo Aldama, que visiblemente enfadado le responde. Me imagino que te habrá llamado porque le he llamado. Y me... en su... madre. Ya está bien, que nos tomen el pelo. Hago estos sonidos porque los oídos del Grupo Socialista son muy castos. Tú estás quedando mal con tu padre, con tu familia y con todo el mundo. Y yo a la vez contigo, porque parezco diciéndote las payasadas que me dicen que ya estoy hasta el... Ya le he dicho que arregle esto o se acaba todo. Señor Hidalgo, quiera todo. ¿Quiera todo, señor Hidalgo? ¿Se dejaba de engrasar? Es verdad que el aceite está caro. Lo cierto es que ustedes formalizaron petición en septiembre. Cubrieron las deficiencias en octubre y el 3 de noviembre tenían la concesión. Eso es eficiencia. El 27 de agosto Aldama le transmite que Ábalos estaba en la SEPI con el objeto de impulsar el rescate. El jefe está en la SEPI con los otros dos para lo nuestro. ¿Quiénes son las otras dos? Perdón. Calviño y Montero, por casualidad. El 28 Aldama le informa a través de mensaje de voz de que Koldo le llamaría para darle novedades sobre el asunto. El 31 de agosto Aldama le informa que había vuelto a hablar con Koldo y que el miércoles se reunirían, entre otros, con Ábalos, Saura y Bartolomé. ¿Lo recuerda, Sepi? El 4 de septiembre Aldama le remitió captura de pantalla de conversación con Ábalos, donde Ábalos explicaba que en el contexto del rescate tenía línea directa con Bartolomé, vicepresidente Sepi. El 29 de septiembre del 20 Aldama le informa que estaba con el ministro y que tenía que estar usted el jueves en la SEPI. ¿Lo recuerda, señor Hidalgo? El 27 de octubre Aldama le felicitó por el rescate de Air Europa. ¿Me permite que lo lea? No tengo palabras. Me he ido a dar una vuelta porque tenía que descargar. Estoy llorando como un bebé de emoción. El peso que tenía encima de toda la tensión y sobre todo, y te lo digo de corazón, la alegría por ti, porque lo has conseguido y tu familia tiene que estar orgullosa de la persona y empresario que eres. Y por todo, un abrazo enorme. Voy a mirar, vuelos para verte, te quiero. Qué alegría más grande. Oh, sí, sí, concluía. El salvavidas económica se oficializó una semana después. Yo reconozco que la primera vez que lo leí me emocioné. No se me saltaron las lágrimas, pero reconozco que tanto amor me emocionó. ¿Guardaba relación la contratación del señor Aldama con estas cuestiones? ¿Qué participación tuvo Koldo García Izaguirre en el rescate? Koldo a un tercero. Este no me aguanto de leerlo tal cual, porque es de Koldo. Soy la hostia. De hecho, mire, le digo una cosa, yo sería incapaz de pensarlo, pero mi compañero Miranda de Larra, que es tan inteligente, directamente proporcional a la mala uva que tiene, diría que está usted haciendo un Koldo. Está usted haciendo un Koldo. Decía Koldo, soy la hostia. Esto es vital para España, decía el interlocutor. Eres la hostia. ¿Has sido tú el que ha llevado la negociación? Dice, hay cosas que nunca podré decir, pero estoy muy contento de lo que es capaz un ser humano sin estudios de hacer, y hacer que empresas y el gobierno se entiendan. A mí esto me da miedo. De verdad, se lo digo, señor Hidalgo, que el señor Koldo tuviera esta capacidad. ¿Qué relación tenía usted con Koldo García? ¿Le hizo un favor a una amiga suya en enero del 2020? ¿Podía llamarse Ángela? No voy a leer el correo. Se celebró una reunión en el aeropuerto de Ibiza con Atlas Martime, organizado por Koldo García en julio de 2020. El 23 de octubre se produjo un viaje a Georgia. Koldo García asistió a una comida con Air Europa para tratar la adquisición por Iberia
del 100% de Air Europa? Mire, señor Hidalgo, yo creo que mantuvieron ustedes reuniones antes de la aprobación del Fondo de Rescate. Mantuvieron reuniones después de su aprobación y antes de que se conocieran las condiciones. Tuvieron información privilegiada. Lo que no sabemos es cuánto costó. Se aprobaron las condiciones que ustedes necesitaban, seguramente, no lo sé. Tuvieron conocimiento de su concesión antes de que lo solicitaran formalmente. Tuvieron formalmente la concesión en menos de un mes desde la subsanación de errores, como consecuencia de la influencia de Aldama en el Ministerio de Transportes y en el Gobierno, obtuvieron en condiciones ventajosas el rescate. No lo digo yo, es la expresión razonada, la exposición razonada del juez instructor de la Audiencia Nacional. Esto no estaba previsto. ¿Está usted preocupado, señor Hidalgo? ¿Conoce usted a doña Begoña Gómez? ¿Cuál es su relación? ¿Desde cuándo conoce a doña Begoña Gómez? ¿Cuántas veces se vio con doña Begoña Gómez? Una pregunta, ¿le presentó Begoña Gómez a don Carlos Barrabés? ¿Había trabajado antes con don Carlos Barrabés? ¿Qué relación tuvo con el IE Africa Center? ¿Conoce usted a doña Leticia Laufer? ¿Desde cuándo? Una pregunta que le llama la atención a todo el mundo. ¿Qué es Guacalúa? ¿Cuándo se crea? ¿De quién fue la idea, señor Hidalgo? ¿Para qué se crea Guacalúa? ¿Dónde tenía las oficinas Guacalúa? ¿Coincidía con algún local, el señor Barrabés? ¿Por qué a Leticia Laufer? ¿Quién la selecciona? ¿Qué resultados tuvo Guacalúa? ¿No será, ya le digo que no pensaré yo eso, que lo que ocurría es que Laufer tenía con relación con Barrabés, Barrabés con Begoña, y así cerramos el círculo? Porque era una forma de acceder a Begoña Gómez. ¿Cuándo presentaron su hub Guacalúa ubicado en un inmueble de Carlos Barrabés? ¿Recuerda? Enero del 19. ¿Cuál es su relación con Zura Pololikashvili? Vaya con el nombrecito. ¿Quién es? ¿Qué papel juega la OMT entre Guacalúa y el Africa Center? Curiosidad, casualidad. ¿Cuándo se cede el edificio de Castellana a la Organización Mundial de Turismo por 75 años? Curioso, el 22 de enero de 2019. Más la reforma. No le voy a decir yo quién hizo la reforma y qué otra relación había, porque no procede. ¿Tuvo algo que ver? ¿Patrocinaba usted las actividades de Begoña Gómez? En fin, ¿impulsó una app de telefarmacia con Begoña Gómez? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué es Hola Pueblos? Ese proyecto sobre la España vaciada. ¿En qué concluyó? ¿Participaba Guacalúa? ¿Se mantuvieron reuniones con Teresa Rivera? ¿Qué papel desempeñaba Begoña Gómez? ¿Participó usted en alguna de esas reuniones con Teresa Rivera? ¿Fue en el Ministerio? Dice Aldama el 27 de noviembre en la COPE. En al menos 4 ocasiones a través de Guacalúa Laufer. ¿No le informaba? No me lo puedo creer. Begoña Gómez en al menos una ocasión. ¿Lo sabía usted? ¿Aldama miente? Mire, una pregunta ingenua. Para alguien como usted, que es mucho más inteligente que yo, y seguro que me saca de dudas. ¿Por qué Begoña Gómez? Porque es una persona increíblemente inteligente para los negocios, por simpatía personal, por capacidad de convicción, por dotes de oratoria, por solvencia intelectual, porque era la mujer del presidente. Fíjate, aquí ahora llegaríamos a un punto en el que sería, en fin, por relajar esto un poco, ordéneme de mayor a menor, ¿no? O póngame de 0 a 10 cualquiera de las causas. 0 muy poco, 10 el total. En el concreto de mujer del presidente, alguien puede pensar que de 0 a 10 pesaba 11. Hablemos de San Petersburgo. ¿Coincidió con Begoña Gómez? ¿Qué había en San Petersburgo? ¿Qué hacía allí Begoña Gómez? ¿La invitó usted?
¿Las jornadas eran muy intensas? Lo digo porque algunos de los contactos conocidos eran a altas horas. ¿Estuvieron reunidos? ¿Dónde? ¿Quiénes estuvieron? ¿Es verdad lo que dice el señor Aldama, que estuvieron él, usted y Begoña Gómez? ¿De qué hablaron? ¿Les ofreció patrocinio, apoyo, ayuda, colaboración en sus actividades? ¿Hablaron de la concesión de alguna línea de autobuses, por ejemplo? No sé, ¿por qué pensaré yo en esto? ¿Ofreció ayuda al Africa Center? El 17 de enero del 20 firmaron un contrato de 40.000 euros, 25.000 más 150.000. Por cierto, ¿por qué también estuvo en Georgia Begoña Gómez? En junio y julio usted tuvo varias reuniones con Begoña Gómez, el 24 de junio y el 16 de julio, en sus oficinas, más, según algunas noticias, 2 no presenciales. ¿Recuerda cuando se creó el rescate? El 3 de julio. ¿De qué hablaron, señor Hidalgo? ¿Hablaron del rescate de Air Europa? Recuerde lo que ocurrió el 16 de julio. Reunión Sánchez Calviño Ábalos, por la tarde Ábalos Calviño, usted estaba nervioso, a las 21 horas le tranquilizan, le acabo de poner un mensaje el jefe a Javi, ya está más tranquilo. ¿Usted cree que la gente tiene derecho a pensar que no le creen, que no hablaron del rescate de Air Europa? Le digo a la gente, no yo, la gente. Algunas noticias dicen que Aldama estuvo en Moncloa para agradecerlo. Yo no sé, ¿usted tiene conocimiento si pasó algo de eso? En fin, tiene usted una reunión en su oficina con Begoña Gómez, mujer del presidente, a quien patrocina sus actividades, el 16 de julio, el mismo día que se reúne su marido, y usted lo sabe, con Ábalos y Calviño, después Ábalos con Calviño, y finalmente Ábalos le comunica la buena nueva, porque usted estaba nervioso. ¿Y no comentan nada, señor Hidalgo? Mire a los senadores, porque muy listos tal vez no seamos, pero absolutamente idiotas seguramente tampoco, y no cree que podemos pensar que esto ocurrió. Yo creo que perfectamente se puede pensar, repito que yo no, que usted creó Guacalúa para acercarse a Begoña Gómez, utilizó a alguien con relación común con Barrabés, Laufer, utilizó la relación para favorecer la concesión por 75 años de un edificio a la OMT de su amigo georgiano. Patrocinó sus actividades a la vez que negociaba con el gobierno que presidía su marido, que conocía el patrocinio de las actividades, salvo que no se hablara con su marido, y eso no parece. El mayor rescate del Fondo de Rescate a Empresas Estratégicas. Y su marido, señor Hidalgo, no se abstuvo en la decisión y en la votación. Y mire, no me creo muchas cosas. El problema es que usted tampoco. Algunos WhatsApp le presentan a usted como una persona nerviosa. Le soy sincero. Si yo fuera usted, seguramente también lo estaría. ¿Conoce usted a José Luis Ábalos? ¿Cómo nace su relación? Una pregunta. ¿Estuvo usted en el viaje del 5 de enero del 19 en Huatulco? ¿Ha mantenido reuniones frecuentemente con el señor Ábalos? ¿Siempre ha sido reuniones de trabajo? ¿Nunca han sido celebraciones? Por cierto, ¿estuvo usted en el cumpleaños del señor Ábalos, los restaurantes del señor Aldama? Fíjese, yo tiendo a pensar que sí, porque si estaban los ministros, estaba el presidente, la mujer del presidente, el que lo organiza era el señor Aldama, no es raro pensar que usted estuviera. ¿No cree? A lo mejor no estuvo, pero ¿cree razonable que yo piense que sí? ¿Ha coincidido con él en la Chalana? ¿Ha comido con él en algún otro sitio? ¿En alguna fiesta? Cuando, por ejemplo, ustedes tenían interés en operar desde la T4, ¿tampoco? ¿Tuvo de estas conversaciones algo que ver
el compromiso de reparación en marzo del 19 de la T2? Durante el periodo de negociación del rescate, ¿habló con él con frecuencia? ¿Alguna vez? ¿Varias? ¿Quién sabe? ¿Usted consideraba que era suficiente con la intermediación de Aldama? ¿Habló alguna vez con Pedro Saura? ¿Por mensajes? ¿Habló con Bartolomé Lora? ¿Por mensajes? Porque mire, yo no sé si habló o no habló, pero Ábalos les daba instrucciones que se pusieran en contacto con usted. Y no lo veo yo a Ábalos una persona con humor suficiente para que no le hicieran caso. ¿No cree? Usted le conoce mejor que yo, seguramente. ¿Considera que debe estar usted agradecido al ministro? Ábalos, me refiero. ¿Considera que debe estar agradecido al presidente Sánchez? ¿Ha visitado usted a muchos ministros en su residencia de descanso en verano? ¿Uno? ¿Dos? ¿Alguno? ¿Ninguno? ¿Recuerda usted qué ocurrió el 8 de agosto del 2020? Mire, se filtra a la prensa la noticia de que el Gobierno ultima el rescate de Air Europa. ¿Recuerda aquello? A ver cuando reconoce que hay cosas que se hacen bien. Que mira que te cuesta, decía. Fíjese que he omitido el apelativo cariñoso que le dedica el señor Aldama. No son palabras mías. ¿Conoce usted la urbanización Villa Parra Palomares en Marbella? La verdad es que el sitio tiene que ser Marbella porque usted convendrá conmigo, aunque todo esto, en fin, todos los WhatsApp y estas cosas parece un guión de una película de Torrente. ¿Ha estado usted alguna vez? ¿Sabe quién veraneó? Se lo digo yo. Yo creo que usted lo sabe, pero se lo digo yo. Ábalos, 3 semanas, 20.000 euros. Solo sabemos que Ábalos no pagó. No sabemos quién pagó, pero sabemos que Ábalos no pagó. No pagó. Usted no sabrá quién lo pagó, claro. Fíjese porque creo que si lo supiera no nos lo iba a decir. Una pregunta. ¿Le gustan a usted las autocaravanas? ¿Tiene autocaravana? ¿Ha utilizado autocaravanas? Mire, le voy a dar una noticia. Dice, Aldama e Hidalgo se personaron en el chalet de lujo de la urbanización Villa Parra Palomares en la Milla de Oro de Marbella, en la que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, disfrutaba de unas vacaciones gratis total junto a su familia, alquiler de alrededor de 20.000 euros por 3 semanas. No lo pagó él. ¿Es esto cierto? ¿Fue allí? Porque mire, dice que según los testigos fueron ustedes a ver si estaban cómodos y estaban contentos con la situación. Mire, yo no sé si fue o no fue, pero lo que me parece es que si esta noticia no es cierta, imaginemos que es cierta. Si es cierta, convendrá usted conmigo en que es un problema. Si no es cierta, convendrá usted conmigo en que debería querellarse contra el medio. ¿Lo ha hecho, señor Hidalgo? Porque mire, es que lo que dice el medio es gravísimo, que en los días en los que se filtra, ustedes van allí, dice la información del medio, que yo me limito a leer. En fin. Desde luego, existían motivos para que usted tuviera interés en que el ministro estuviera bien y cómodo, pero no sé si llegar hasta este extremo. Mire, voy a terminar. Le voy a hacer una simple curiosidad. ¿Tiene usted, la empresa, líneas con República Dominicana? Usted hablaba en cuanto a la utilización que se hizo del Fondo de Rescate para Empresas Estratégicas. Su empresa es estratégica y su empresa merecía ser rescatada. No quiero que quede ninguna duda al respecto. Tengo serias dudas sobre estas empresas que, como usted sabe,
con 3 aviones de alquiler, fueron rescatados porque se les consideró estratégica. Usted y yo, ahora que no nos oye nadie, sabemos que es porque eran de Venezuela, pero nada más. Pero mire, una pregunta. ¿Tiene usted líneas con República Dominicana? ¿Se ha sentido alguna vez con República Dominicana objeto de competencia desleal? Ya sé que no me va a contestar, pero dele una vuelta, porque si yo fuera usted, yo consideraría que casi 60 viajes del Falcon del presidente a República Dominicana es competencia desleal, clarísimamente. No hay derecho, señor Hidalgo. En fin, señor Hidalgo, voy a ir terminando. No sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que de la lectura de los informes de la UCO, de la lectura de las comunicaciones, de la lectura de la exposición razonada por parte de la Audiencia Nacional, sería verosímil, señor Hidalgo, pensar que usted aprovechó la relación e influencia de Aldama en el Ministerio de Transportes para el rescate de Air Europa. Pero nada hubiera sido posible sin la participación del ministro de Transportes. No lo digo yo. Recuerde, yo le he leído la exposición razonada, que le posibilitó la mediación con el resto de ministros afectados. Aprovechó también su relación con el máximo responsable de la OMT para favorecer el patrocinio de actividades de la mujer del presidente. Yo creo que esto es verosímil pensarlo. Y quién sabe si eso influyó en la concesión por 75 años del edificio de la OMT en Madrid. Y su relación con Begoña Gómez pudiera haber favorecido la predisposición. Yo, sinceramente, la gente puede pensar esto, yo creo que usted tenía otras líneas. No era necesario esto, que no, en mi opinión, con el presidente al rescate de Air Europa. Ayudas, créditos, avales, más de 1.100 millones. El presidente sabía de su apoyo a las actividades de su mujer. Y también sabemos que esto es incontestable y tenemos también el conocimiento de que el presidente no se abstuvo. Yo estoy seguro que usted no tenía mala intención con la ayuda a las actividades de la mujer del presidente. Usted no está imputado ni acusado de nada, pero su proximidad a una presunta organización criminal, según la UCO y la exposición razonada elevada al Supremo, y conocimiento, aparentemente, de los procedimientos que utilizaban, le deberían, como seguramente así es, tener preocupado. Es normal, yo lo estaría. No sería descabellado pensar en que, y ojalá siga siendo, porque le aseguro que no le deseo ningún mal, en calidad de testigo, alguna visita más va a tener que hacer a los tribunales. Porque, dígame, ¿a usted le parece que el proceder del señor Aldama, del señor Koldo, del señor Ábalos, si fuera como apunta que ha sido, por el conocimiento que tenemos de las comunicaciones, los informes de la UCO y el auto razonado, ¿le parecen a usted de recibo, señor Hidalgo? ¿Me va a contestar? ¿Tampoco eso? Mire, yo creo que el problema para usted probablemente, y ojalá que no sea así, si le llega, le va a llegar porque usted esto lo conocía. Y mire, voy a termino, señor presidente, espero haberme ajustado al tiempo. Fíjese, yo creo, y me gustaría saber si usted coincide conmigo, yo creo que para que haya corrupción
tiene que haber corruptores y corruptibles. Y creo más. Fíjese, coincido con lo que dijo el señor Page el otro día. Se corrompe porque hay gente que es corrompible. Y queda bastante acreditado que hay muchos miembros vinculados al Gobierno de España que son corrompibles y se han corrompido. Y por lo tanto, estamos ante un Gobierno claramente, supuesta y presuntamente corrupto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Señor presidente, el compareciente ha mostrado su deseo de dejarnos esas carpetas con los expedientes de contratación. Quería solicitar que reclamara al compareciente el contenido de las carpetas, por favor. Entiendo que el señor Hidalgo ha puesto a disposición los documentos de las dos cajas. Correcto. Correcto, pues se los dejará y les haremos copia. Muy bien, muchas gracias. Muy bien.